Hola, buenas tardes. Nos hemos juntado aquí esta tarde para hablar de las implicaciones del COVID-19 en dermatología pediátrica, el estudio COVID-PIE. Buenas tardes, doctora Cristina Galván. Buenas tardes, doctora Begoña Pellegrini. Yo soy Javier Pellegrini, vicepresidente de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Soy pediatra que trabajo en el ámbito de la atención primaria en el Centro de Salud de Pizarrales de Salamanca. Y quería, en primer lugar, saludar a todos los seguidores que están entrando ahora mismo en esta sesión, no solamente de España, sino también de Latinoamérica, donde nuestra sociedad tiene muchos socios. Nos hemos reunido para hablar sobre las implicaciones del COVID-19 en dermatología pediátrica. Hace poco escuché a un colega que decía que cuanto más sabemos de este nuevo virus, menos entendemos. Y la verdad es que yo creo que tiene toda la razón. Estamos observando, aunque la verdad es que de forma poco frecuente, distintas lesiones dermatológicas en niños que no pegan demasiado con las lesiones que acompañan a virus que estábamos acostumbrados a ver anteriormente. Estamos viendo unas lesiones que recuerdan a vasculitis en zonas distales, que en un principio definíamos y cuando empezaban a correr por las redes sociales como que parecían eritema pérmeo, los sabañones, y en otras ocasiones hemos estado viendo cuadros clínicos que coinciden con virus muy conocidos por la pediatría, como el eritema infeccioso, pero que cuando nosotros buscábamos el parvovirus B19 no aparecía y en cambio sí que aparecía, no siempre, pero sí que nos encontrábamos con el SARS-CoV-2. Con este virus la verdad es que está cambiando todo y están cambiando muchas cosas. Cuando hace unos 10 años a mí me encargaron dar las enfermedades exantemáticas en la facultad, yo me acuerdo que para mí fue algo raro darme cuenta que el sarampión, la rubiola, la varicela, ya no les podíamos llamar EPIs, enfermedades propias de la infancia, porque lo que siempre habíamos llamado enfermedades propias de la infancia, ahora resulta que ya no las padecían los niños, las padecían adultos mal vacunados, individuos en otras edades, pero mal vacunados y que ya no coincidían. Cuando ahora hablamos de EPIs, desde luego, y cuando hablamos de la falta de EPIs, nadie piensa en las enfermedades propias de los niños. Efectivamente, este virus está cambiando todo y está cambiando hasta nuestra forma de vida, ¿verdad? Hablando con Rey Jofre, a quien quiero agradecer desde este momento todo el apoyo que nos ha prestado para que esta tarde podamos estar reunidos aquí y tratando sobre la dermatología en el niño en tiempos del COVID, vimos la posibilidad de hacer esta sesión y yo desde el primer momento no dudé que iba a ser un éxito. Primero, por el interés que tenemos todos los pediatras por las lesiones dermatológicas de las enfermedades infantiles. Y segundo, porque íbamos a tener la oportunidad de contar con la doctora Cristina Galván Casas. Doctora Cristina Galván es la investigadora principal y primer firmante del más amplio estudio que se ha hecho hasta este momento sobre las expresiones dermatológicas del SARS-CoV-2 y que está publicado en el British Journal of Dermatology. Es un honor y un privilegio tener a Cristina con nosotros. La doctora Galván es dermatóloga del Hospital Universitario de Móstoles, es también profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y desde hace años desarrolla una importante labor en cooperación internacional en varios países en desarrollo, en Malawi, en el Sáhara, y es directora del proyecto Dermalawi. Muchas gracias por su presencia, doctora Galván. Muchas gracias. Cuando preparábamos esto, me dejó impresionado porque me hablaba de que había conseguido incluir en el proyecto a 50 dermatólogos. Quiero presentar además a la doctora Begoña Pellegrini, que es miembro de la Junta Directiva de la SEPEA, es también la coordinadora del Grupo de Dermatología de la SEPEA
y además de una trabajadora incansable, al final entenderán por qué lo digo, quiero indicar que todos los años organiza en noviembre el curso de dermatología de la SEPEAP en Murcia. Bueno, tiene una asistencia buenísima y desde luego las calificaciones son inmejorables. Hablando el otro día con ella, claro, estamos este año, por razones obvias, es en noviembre, está un poco en el aire, pero yo les aconsejo que estén un poco pendientes para años posteriores. Y además estuvimos hablando, Begoña y yo, el otro día, de la posibilidad de incorporar a la doctora Agal. Begoña centrará muy brevemente el SARS-CoV-2 en pediatría. Hará también de moderadora de la reunión y clasificará la gran cantidad de preguntas que me imagino que surgirán a lo largo de la sesión. Begoña, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Javier. Quiero también dar las gracias a la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria por permitirme participar en esta webinar. A los laboratorios Rey Joffre también quiero dar las gracias por hacer posible este evento. Los coronavirus son una gran familia de virus de ARN zoonóticos, monocatenarios y envueltos. Hasta la aparición del SARS-2 se hayan descrito 6 coronavirus en seres humanos. Los 4 primeros coronavirus que se muestran en la imagen son los responsables de un número importante de infecciones leves del tracto respiratorio superior en personas adultas inmunocompetentes, pero pueden causar cuadros más graves en niños y ancianos con estacionalidad típicamente invernal. Los coronavirus SARS y MERS son responsables de infecciones respiratorias graves de corte epidémico con gran repercusión internacional debido a su morbimortalidad. Y el virus SARS-2 supone el 7º coronavirus aislado, objeto de esta webinar. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante de un brote de neumonía un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, siéndole asignado por la OMS el 11 de febrero el nombre de SARS-CoV-2 y a la enfermedad que produce la llamaron COVID-19. Este nuevo virus ha causado un brote grave de enfermedad, siendo declarado por la OMS pandemia el miércoles 11 de marzo de 2020, con más de 4 millones de afectados y más de 280.000 muertes en el mundo. ¿Qué sabemos del COVID en pediatría? La vía de transmisión entre humanos se considera a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras, capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros, y por las manos o fomites contaminados con estas secreciones, seguidas del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. La transmisión en periodo de incubación por personas asintomáticas ha sido descrita. Los últimos estudios sugieren que los niños sí se infectan, desarrollan menos síntomas y claramente menos afectación, pero sí pueden jugar un papel muy importante en la transmisión de la enfermedad, aunque ahora esto está un poco contradictorio y está en estudio. El SARS-2 se ha detectado en secreción nasofaringea, incluyendo la saliva, pero no se ha evidenciado presencia del virus en fluidos genitales, líquido amniótico, ni tampoco en leche materna. Los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto en gestantes con COVID-19. El riesgo de transmisión vertical parece bajo durante el brote de COVID-19 en China, así como en epidemias por otros coronavirus similares, el SARS o el MERS. Los casos descritos de infección en recién nacidos provienen probablemente de transmisión horizontal. Parece poco probable que la infección por COVID-19 pueda producir defectos congénitos. El periodo de incubación medio es de 5 o 6 días, pero con un amplio rango de entre 0 a 24. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido leve o de 3 o 6 semanas cuando ha sido grave o crítica. El tiempo entre el inicio de síntomas hasta la instauración de síntomas graves, como por ejemplo la hiposemia, es aproximadamente de 1 semana. Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, a fecha de hoy, España registra en el grupo de edad de entre 0 y 9 años un total de 877 casos confirmados de coronavirus, con 279 hospitalizados, lo que supone un 0,3%, en UCI 39, lo que supone un 0,5%, con una letalidad del 0,2%. En el rango de 10 a 19 años, que ya es una edad que a nosotros hay una edad
a partir de los 14, pero en realidad en este rango solo se duplica el número de confirmados. El número de hospitalizados e ingresados en UCI, así como la letalidad, es proporcionalmente similar. En cuanto a la clínica, un importante número de casos de niños con infección por SARS-2 cursan la enfermedad de forma asintomática. En los niños que manifiestan síntomas, estos suelen ser más leves que en los adultos y están presentes en menos de la mitad de los casos. Cuadros de dificultad respiratoria, desde un resfriado común, con tos o expectoración o rinorrea, o hasta una enfermedad más grave con o sin neumonía. La fiebre puede estar o no estar presente. Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, sobre todo esto, dolor abdominal inespecífico, es más frecuente en niños también que en adultos. Y en menos del 10% presentan mialgias, adenopatías, cefaleas, conjuntivitis y manifestaciones dermatológicas. Manifestaciones dermatológicas que empezaron a observarse más tardíamente y de las que había muchas consultas y muy poca información acerca de la afectación cutánea producida por estos virus. De manera que pediatras y dermatólogos fueron registrando las manifestaciones cutáneas que inicialmente habían recogido los dermatólogos del Hospital Alessandro Manzoni en Lecco, Italia, que fueron los primeros que empezaron y dieron la voz de alarma. En España, la doctora Cristina Galván hizo una recogida de datos durante el pico de la pandemia para poder clasificar cuáles eran las lesiones cutáneas que se estaban viendo en nuestros pacientes, siendo una de las impulsoras del estudio COVID-Piel, publicado, como ya nos ha dicho Javier, el 29 de abril del 2020 en el British Journal of Dermatology, que recoge datos a nivel nacional para poder categorizar la semiología cutánea y analizar su valor diagnóstico y pronóstico. Va a ser ella personalmente la que esta tarde nos explique detenidamente este estudio, a la cual doy la palabra. Cuando quieras, Cristina. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que decir que para mí es un verdadero orgullo estar con unos profesionales como ustedes y con la audiencia que parece que es de España y del resto de Latinoamérica, cosa que me hace sentirme muy bien. Y le doy las gracias a Rey Jofré por haber organizado y a la sociedad de la que me siento, pues esto, muy orgullosa de poder participar con vosotros. Vamos a hablar, como ya han dicho los ponentes previos, de un virus, del SARS-CoV-2 o una enfermedad, la COVID-19, de la que realmente hay muchos más enigmas que datos tenemos, que conocimientos firmes, pero que no deja de ser algo que nos despierta el interés, la búsqueda por mejorar nuestro conocimiento, poder mejorar las cosas. A ver, no se pasa la de Apo. Perdonen que no se me pasa la de Apo. Ya. Bueno, desde el punto de vista general, lo que pasó con esta enfermedad, cómo se nos fue metiendo hasta en menos de 2 meses convertirse en una pandemia, ya lo ha hablado la ponente anterior, pero vamos a centrarnos un poco en sus manifestaciones en la piel. ¿Qué es lo que pasa en la piel en la COVID-19? Este artículo que traigo es de los primeros, desde el mes de febrero, y de los primeros que eran más extensos, más detallados, que describían, entre otras muchas cosas, cuáles son exactamente los síntomas que encontraban en los pacientes afectados por esta enfermedad. Si buscamos en el artículo, nos damos cuenta que habla de que un 0,2% de los pacientes con esta enfermedad tienen lo que ellos llamaron un RAS que nosotros podemos traducir como brote o erupción, que significa que algo pasaba en la piel sin más explicación. La enfermedad pues se fue acercando a nosotros, la fuimos conociendo más y ahora podemos entender, yo personalmente entiendo perfectamente estos datos, viendo, pues imaginándome cómo estarían aquellos doctores. En ese momento bastante tenían los médicos en China con entender qué es lo que le estaba pasando a sus pacientes, o bastante tenían que hacer como para salvarles la vida, y pues tampoco se fijaron mucho o tampoco se pusieron a detallar qué es lo que estaba pasando en la piel. ¿Y por qué pienso así? Pues porque según fuimos teniendo más casos en nuestro país, pues nos dimos cuenta que las manifestaciones cutáneas eran bastante más frecuentes que este 0,2%
que ellos describieron. De hecho, cuando se fue acercando a Europa y empezó a ser un problema de salud pública real en Italia, pues pasó lo mismo que sucedió en España, que médicos de todo tipo de especialidades nos tuvimos que incorporar a atender pacientes con COVID-19 en salas de urgencias, en salas COVID, etcétera, etcétera, pero nos tuvimos que implicar directamente en la asistencia a estos pacientes. Igual que llegaron otros especialistas, pues llegaron también los dermatólogos. Y de allí surgió este artículo que lidera como primer firmante Recalcati, en el que explican cómo atendiendo a pacientes de 88 pacientes ingresados diagnosticados de COVID-19, vieron que hasta un 20,4% de ellos tenía manifestaciones cutáneas. Ellos describían estas manifestaciones del COVID en la piel como un rash eritematoso, pues también un poco inespecífico, en 14 pacientes, urticaria diseminada en 3 pacientes y en un paciente vieron una erupción de vesículas que les recordaba una varicela. Apuntan que en sus pacientes había escaso o nulo picor y que estas erupciones duraban pocos días y tenían preferencia en el tronco. Este estudio para mí es importantísimo y ha sido pionero porque es el que nos ha despertado el interés por mirar la piel a la hora de atender pacientes con COVID. Pero realmente es un estudio en el que echábamos muchísimas cosas de menos. En primer lugar, echamos de menos lo que yo llamo rango COVID. Si hay alguna característica de esta curiosa y sorprendente enfermedad es lo variable que es. Y una de sus variabilidades es la variabilidad en la intensidad. Distintos síntomas con una intensidad tan diferente como que puedes padecer esta infección sin ni siquiera saberlo y te enteras unos meses después y te hacen una serología, como estar tan grave que pierdas la vida por ella. Pues en esa variedad de pacientes no entraba este estudio, puesto que solamente atendían a pacientes que estaban realmente muy afectados porque estaban de hecho ingresados en un hospital. Se perdía todo el abanico de pacientes que no llegaban a tal gravedad. Por otro lado, también echamos de menos la categorización con más detalle de la descripción de los cuadros dermatológicos, cómo eran, cómo estaban categorizados, teniendo solamente estos 3 datos que nos daban. Y por último, cosa que para una publicación dermatológica es muy duro, les tuvo que costar mucho hacerlo, pues echábamos de menos que no había ni una sola imagen. Es rarísimo encontrar una publicación dermatológica sin ninguna foto y esta publicación es así, cosa que ellos excusan y que es perfectamente entendible en aquellos momentos en el que era muy difícil el acceso a las salas COVID o el acercarse a donde se encontraba un paciente en muy especial situación de aislamiento, donde no puedes meter una cámara de fotos ni tu móvil, o lo que metas no lo puedes sacar de allí porque ya se considera contaminado, salvo que sea en la basura. Por lo tanto, producía esta dificultad tanto para hacer fotos como para obtener consentimientos firmados para utilizar esas fotos. Esto, bueno, pues en la era COVID las cosas han cambiado mucho y, por ejemplo, los consentimientos informados para hacer medicamentos tratamientos fuera de indicación se consideran suficientes cuando sean verbales porque lo que se trata es de salvar la vida al paciente, pero hacer un estudio de estos o una publicación no es salvar la vida al paciente, por lo tanto es una dificultad real con la que estos autores se encontraron. Ellos concluían con su estudio que no encontraban ninguna correlación entre las manifestaciones de la piel y la gravedad del cuadro clínico. Y por otro lado, les parecía o decían y concluían que estas lesiones son muy inespecíficas y que eran similares a cualquier otra infección cutánea que produce una viriasis de otro tipo. Las lesiones cutáneas de cualquier viriasis. Pero la realidad del asunto, nuestra vida, era así. La realidad es que la enfermedad se fue acercando a España y se fueron inundando las redes sociales, se fueron inundando nuestros WhatsApps, nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos de un montón de lesiones, de sospechas, de consultas
de personas con lesiones cutáneas en los que se pensaba que podía haber una relación directa con la enfermedad COVID-19. Esto lo hemos sufrido médicos de todo tipo, pero yo creo que de una manera especial lo vivimos de una manera muy intensa los pediatras y los dermatólogos. Pero veíamos claramente que en este bombardeo de lesiones que nos consultaban había dos características, o podemos decir dos grupos. Por un lado, nos consultaban por esos pacientes que están diagnosticados ya de COVID-19, que bien están ingresados o están en una UV o están en control domiciliario, pero que tienen un diagnóstico y una clínica clara. Pero por otro lado, y de una manera que nos sorprendía mucho más enigmática, nos consultaban por muchísimas lesiones de personas que o bien tenían muy pocos síntomas de COVID-19 o incluso no tenían ninguno. ¿Y por qué nos llamaban la atención? Nos llamaban la atención porque se trataba de unos patrones que se repetían y que se repetían y que de repente en una semana nos mandaban una cantidad tremenda de casos de lesiones que eran parecidas. Nos llamaba la atención también porque eran manifestaciones similares y se parecían a algunas enfermedades dermatológicas que conocemos bien, como pueden ser los sabañones o como puede ser una pitiriasis rosada, pero tenían peculiaridades especiales. Se parecían, pero no eran exactamente como las que estamos acostumbrados a diagnosticar. Y algunas de estas lesiones también nos sorprendían muchísimo por su presentación totalmente anacrónica, como pasaba con las lesiones que parecían sabañones cuando resultaba que en esa época en España hacía un calorcito estupendo, había desaparecido el frío y además aparecía en personas que no tenían esa facilidad porque no tenían antecedentes de haber tenido nunca sabañones, como suele suceder en la gente que los padece. Por lo tanto, la comunidad médica y, por un lado, los pediatras que recibían muchos pacientes y, por otro, también los dermatólogos, vimos la necesidad urgente de hacer durante la pandemia, investigar, saber, buscar qué es lo que estamos viendo, qué significado tienen todas estas lesiones que nos estamos encontrando. ¿Qué pasa con estas manifestaciones cutáneas? Así como hay tantísimas enfermedades víricas que se diagnostican por su lenguaje en la piel, por su aspecto, por cómo se manifiestan en la piel, pongamos una pitiriasis rosada, pongamos una varicela, pongamos un sarampión, sabemos que es un sarampión por el tipo de manifestación que produce en la piel, queríamos buscar si había algún criterio dermatológico de manifestación de esta enfermedad que se pudiera además incluir dentro del listado que las autoridades, la CDC y las autoridades locales nos daban como criterios clínicos de diagnóstico de COVID. Nosotros teníamos esta necesidad urgente y ¿qué teníamos en las manos? Teníamos el bombardeo de las redes sociales y teníamos el artículo de Recalcati con las deficiencias que hemos visto. Vuelvo a repetir que me quito el sombrero ante este artículo, pero realmente estaba hecho en el momento en el que se pudo y como pudieron y nos faltaban todos esos datos. Por lo tanto, a pesar de que nos encontrábamos en un momento en el que no teníamos tiempo de nada, estábamos trabajando de lunes a domingo con horarios extendidos, atendiendo cosas a las que no estamos acostumbrados, sin tiempo para nada, pues la doctora Alba Catalá, que es una dermatóloga de Barcelona a la que yo no tenía el gusto de conocer, y yo, pues nos encontramos como adolescentes, las dos, buscando datos en foros de médicos interesados en COVID, buscando información en las mismas fuentes, y allí, pues sin querer, pues nos vimos una a la otra haciéndonos preguntas y nos dimos cuenta que las dos éramos dermatólogas, que las dos estábamos muy interesadas en esto y tomamos la decisión de una manera inmediata de poner los medios para, a pesar de la situación en la que nos encontrábamos, trasladar todos estos datos que estábamos viendo o que estaban en las redes sociales al mundo de la ciencia y de la evidencia y montamos un protocolo para hacer un estudio. Pedimos también colaboración al doctor Gregorio Carretero, que está en Canarias. De esa manera barríamos un poquito la geografía. A partir de entonces, pues fue también una pieza fundamental en el estudio. ¿Qué era lo que queríamos? Pues queríamos recoger
el mayor número de casos en el menor tiempo posible, de manera que pudiéramos tener conclusiones durante la pandemia para que nuestras conclusiones fueran de ayuda a la orientación diagnóstica. Para eso solicitamos ayuda de la Academia Española de Dermatología, que la verdad es que colaboró de una manera plena, la que no podemos estar más agradecidos, y también a través de su unidad de investigación, que veló porque nuestro estudio estuviera lo mejor hecho posible. Y de esta forma hicimos un llamamiento absolutamente a todos los dermatólogos del país para que accedieran a comunicar los casos que les llegaban. Como definición de caso estaba clara nuestra preferencia, necesitábamos pacientes que tuvieran diagnóstico de COVID-19 y que tuvieran una erupción cutánea que hubiera aparecido concomitantemente en ese periodo de 2 semanas y que esa erupción cutánea no tuviera una explicación clara. Es decir, si es un paciente psoriásico y tiene su brote de psoriasis, pues eso tiene una explicación, no puede ser incluido como caso para nuestro estudio. Aquí tengo que puntualizar que nos importó mucho desde el principio que el diagnóstico de COVID se hiciera no solamente con lo que nosotros llamamos y con lo que realmente es diagnóstico confirmado con test de laboratorio, concretamente PCR, que era lo único disponible en aquel momento, sino que también queríamos incluir a los pacientes que cumplían criterios diagnósticos clínicos según el listado de la CDC europea y según los listados de las autoridades sanitarias europeas con las que teníamos que hacer el diagnóstico a nuestros pacientes. ¿Por qué queríamos incluir los dos casos? Queríamos incluir los dos casos por 2 motivos. Primero, porque nos parecía imprescindible en nuestro estudio abarcar todo el rango COVID, no solamente las personas que tenían permiso para hacerse una PCR, que eran los pacientes, algunos de los pacientes ingresados. Y segundo, porque el acceso a los test diagnósticos era muy escaso y no queríamos perder todos esos pacientes. El tiempo que nos dimos de recogida de datos fue de 2 semanas. Sabíamos que íbamos a tener un trabajo maratoniano, pero queríamos hacerlo muy rápido. Y esas 2 semanas pues, coincidieron con el pico más alto de la pandemia. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Nosotros lo que queríamos era describir los patrones. Queríamos reconocer el alfabeto, conocer el lenguaje cutáneo de este virus. Esto lo queríamos hacer para que la descripción de los patrones nos fuera de ayuda diagnóstica mientras el país estaba embebido en la pandemia o mientras el mundo tuviera esta enfermedad. Además, queríamos investigar si existía alguna relación de estos patrones que pudiéramos describir con las distintas gravedades del cuadro clínico general COVID-19. También queríamos investigar la relación entre los patrones dermatológicos que describiéramos con las distintas fases clínicas que sabemos que tiene la COVID-19. En caso de que nuestras manifestaciones tuvieran una significación suficiente, pues propondríamos remodelar los criterios diagnósticos clínicos de COVID-19 que no incluían ninguna erupción cutánea. Y por último, y para mí muy, muy importante, queríamos que esta descripción de patrones pudiera servir dentro de este puzzle tremendo lleno de piezas sin colocar, pudiera servir para base para poder hacer estudios más profundos y completamente necesarios de relación causa-efecto, de fisiopatología y de correlación clínico-histológica. De este estudio pues salió esta publicación que como colaboraron, es verdad que la doctora Catalá y yo fuimos las impulsoras, pero es un estudio que es de todos los dermatólogos, de muchos dermatólogos de España y yo siento el gran orgullo de haber podido poner 25 firmantes en un estudio de este calibre y 83 dermatólogos más cuentan en el listado de agradecimientos porque todos ellos mandaron pacientes y porque todos ellos no se podían meter en el listado de firmantes que hubieran ido igual.
Elaboramos una documentación con una carta de presentación. Queríamos que los casos clínicos los mandara cualquier persona o médico, pero que hubiera siempre un dermatólogo responsable de cada uno de ellos para ser extremadamente delicados en la descripción de la clínica dermatológica. Un consentimiento firmado escrito, un cuestionario online en el que queríamos incluir todos los parámetros importantes demográficos, de enfermedad general, de enfermedad dermatológica, farmacológicos, etcétera. Pretendíamos que fuera ágil, pero a la vez no queríamos perder ninguno de estos datos. Luego un archivo muy rápido de cumplimentar, descriptivo de las lesiones cutáneas y de su evolución, y fotografías clínicas. Obtuvimos una participación de más de 100 dermatólogos y al final del proceso de los 15 días pues quedaron incluidos, excluyendo a la mínima quien no cumpliera la perfección de criterios o quien no tuviera pues un papel que faltara, quedaron incluidos 375 casos. ¿Cómo hicimos el establecimiento de patrones? De la misma manera que el estudio fue un estudio de colaboración entre tantos dermatólogos, el establecimiento de patrones también siguió un método de consenso. De manera que a la mitad del periodo de recogida de datos, es decir, cuando terminó la primera semana de recogida de datos, aquella noche hicimos una reunión online, los 4 dermatólogos principales del estudio, y hicimos una revisión ciega de todas las fotografías que habíamos recogido hasta entonces. Revisión ciega significa que no contábamos con ningún dato clínico, solamente veíamos las fotos y nos preguntábamos a nosotros mismos qué tengo delante, qué es lo que estoy viendo, cómo describiría yo esto. De esa manera, foto a foto, entre los 4, conseguimos llegar a un acuerdo, no difícil de llegar, a un acuerdo en el que se pudieron clasificar 5 patrones dermatológicos claros. Hubo un paciente de la serie que tenía un cuadro clínico diferente que consideramos que se salía de la norma y, por tanto, nuestra responsabilidad fue eliminarlo del trabajo. En una segunda fase, cuando terminó la segunda semana de recogida de datos, hicimos otra vez esa reunión por la noche y volvimos a revisar la totalidad de las imágenes clínicas y todas ellas pudieron ser incluidas dentro de uno de los 5 grupos de patrones que se habían delimitado en la primera revisión. Una vez que teníamos estructurados los patrones morfológicos, lo que se hizo fue un cruce de datos de todo el cuestionario, los datos descriptivos, etcétera, etcétera, con los datos morfológicos. Se hizo un estudio con la descripción y las variables cualitativas se analizaron con chi cuadrado, con anóvalas cuantitativas. Y una vez hecho el estudio, vuelvo a recordar que habíamos optado por tener criterio diagnóstico tanto analítico, PCR, o clínico, listado de datos clínicos CDC, y quisimos hacer un análisis de sensibilidad sobre nuestros propios resultados, de manera que se separaron a todos los pacientes que tenían PCR positiva y se les aplicó el mismo análisis que al total de la serie. Y vimos que los resultados eran exactamente iguales, lo cual nos dio mucha fuerza a la hora de valorar como criterio caso eficiente en todos nuestros pacientes incluidos. Los patrones que quedaron caracterizados fueron el patrón número 1, que llamamos patrón acral similar a perniosis, que se trata de lesiones de disposición acral, generalmente en pies y manos, de una distribución asimétrica, no afecta por igual a una mano que otra o a un pie por otro que otro, y se trata de lesiones eritematosas, con edema, a veces con púrpura, con vesículas, con pústulas que luego desarrollan costras. Tengo que decir que de este patrón se recibieron muchísimos más casos de los que se pudieron meter en el estudio, puesto que la mayoría de ellos ni tenían una PCR hecha, ni tenían una clínica COVID. Por lo tanto, todos estos que no tenían ninguna manifestación no se podían diagnosticar de COVID-19 y no se incluyeron en el estudio. Este 19% tenían todos o clínica COVID clara o PCR positiva. Todos ellos. El segundo patrón, llamamos patrón vesiculoso, afectó al 9% de nuestra serie y consistía en erupciones
de predominio en tronco de lesiones vesiculosas y estas vesículas eran muy monomorfas, vesículas todas con el mismo aspecto y con el mismo tamaño. En ocasiones, y lo hemos visto en pacientes más enfermos, las vesículas eran mayores y eran hemorrágicas. Decimos que son monomorfas por la gran diferencia que hemos visto con la varicela, puesto que la varicela sabemos que tiene el patrón de cielo estrellado, donde vemos pápulas, vesículas, pústulas y costras en el mismo momento, en el mismo paciente, cosa que no hemos visto en las erupciones vesiculosas de nuestros pacientes. El tercer patrón es el patrón urticariforme, que se trata de erupciones urticarianas completamente superponibles a las urticarias que estamos acostumbrados a ver en consulta, que también predominan en tronco y que son dispersas. El cuarto patrón es el patrón, digamos, más abigarrado, más variable y más numeroso. Yo también considero que es el patrón más inespecífico de los 5 que encontramos y lo encontramos en el 47% de los pacientes. Las erupciones maculovesiculosas tenían distintos grados de descamación y a veces tenían, bueno, no a veces, sino que tenían unos patrones muy típicos que se repetían. Algunas pápulas eran de distribución perifolicular, otras eran muy similares a una pityriasis rosada, otras tenían tinte purpúrico, otras lesiones tenían las púrpuras o más infiltradas o con mayor edema, que parecían pseudovesículas, y otras similar, parecían sus lesiones a un eritema multiforme o a un eritema elevatum diutinum. El último patrón descrito es el patrón que nos hacía sospechar que existía oclusión vascular a nivel de la piel. Y le llamamos patrón livedonecrosis, que encontramos en el 6% de nuestra serie. Estas lesiones incluyen una variedad amplia, un rango amplio de gravedad, puesto que algunas de las personas que presentaron este caso tenían erupciones livedoides, livedorreticular transitorias, coincidiendo con gente joven con unos síntomas COVID leves y otras lívedos permanentes o lesiones necróticas que veíamos en pacientes más mayores y con mayor gravedad de COVID-16. ¿Cómo es lo que ilustra y lo que nos hace aprender las cosas o lo que nos gusta en piel? Os voy a poner fotos de todas ellas de nuestra serie, de los pacientes incluidos en el estudio. Estos son lesiones de perniosis, como veis, afectando a los pies de una manera asimétrica porque no son iguales las lesiones en un lado que en otro, a veces con eritema, a veces con más edema, a veces menos, otras zonas más violáceas, como vemos aquí. En este caso, pues tenemos una zona violácea y una vesícula. Aquí tenemos una placa roja eritematosa con edema, aquí edema, y aquí tenemos una pústula. Aquí hay más edema. Lesiones muy similares. Una vez que hemos visto estas, pues ya nos parecerían, ya lo diagnosticaríamos enseguida. Y este es otro paciente más evolucionado que donde tenía vesículas o pústulas, pues ahora tiene costras antes de obtener la curación. A veces las lesiones son más violáceas y se ve la pérdida epidérmica, otras veces son lesiones menores como pequeños perdigones, lesiones más purpúricas y es frecuente también no solamente la afectación de los dedos, sino la afectación de talones, como vemos en este caso, y de plantas. Como veis, vuelvo a insistir en la asimetría, son lesiones en los dos talones, pero no se parece el dibujo que hace un lado de otro, por lo tanto no consideramos que son simétricas, lesiones más numerosas, como hemos visto antes, o lesiones más aisladas, como son este caso. También hemos visto, aunque es menos frecuente, las lesiones en las manos, con más edema, con más eritema, lesiones, en este caso manos y pies en el mismo paciente, lesiones más evolucionadas, algunas más intensas con afectación prácticamente de todo el dedo. Y hemos visto en nuestros casos, en los casos que recibimos, que me parece muy interesante, 3 agregaciones familiares. Nos han mandado fotos de 3 familias en las que varios niños tenían lesiones de este tipo.
Una de las familias, uno de los niños tenía una erupción típica urticariana y el resto de niños tenía este tipo de erupción. Dentro de estas 3 familias, he de decir que solo una entró en el grupo porque las otras 2 familias no tenían síntomas suficientes. Pues a lo mejor tenían dolor de cabeza o habían tenido febrícula, pero no tenían síntomas suficientes para poder decir que tenían COVID-19, por tanto, no entraron en el estudio. Por eso digo que son mucho más numerosas, como dije al principio, que lo que al final hemos descrito. En este caso, de las lesiones similares a permiosis, cuando cruzamos los datos, ¿qué vimos? Realmente son lesiones que hemos visto en todas las edades, pero son muchísimo más frecuentes en niños y jóvenes. Son las lesiones que con diferencia han visto más los pediatras. El 60% además aparecen después de haber pasado los otros síntomas, por lo menos tras haber comenzado los síntomas. Esto cuadra mucho con que el 59% de nuestros casos con este tipo de patrón tenían la PCR negativa. Solamente el 41% de estos pacientes tenían la PCR positiva. Esto cuadra con que son manifestaciones tardías, puesto que sabemos que la PCR es positiva solamente al principio de la enfermedad y a partir del día 14 pues es muy fácil que se vaya negativizando. Es muy frecuente, o la mayoría de los casos está asociado a un pronóstico de COVID general muy bueno. Ya hemos dicho que pacientes con pocos o ningún síntoma, los que no tenían ningún síntoma y están incluidos es porque tenían PCR positiva y con una evolución buena. Los síntomas dermatológicos, un tercio de los pacientes tienen dolor y un tercio tienen picor, y la duración media a tiempo de observación, recuerdo que el tiempo de observación de nuestro estudio son de 15 días, fue de 12,7 días. Imágenes del patrón vesiculoso. Esta imagen primera es la imagen más representativa porque es como se muestra la mayoría de los pacientes que nos han presentado con estos casos. Son vesículas todas pequeñas, muy monomorfas, muy similares, aquí lesiones más de cerca, y de predominio en tronco. A veces las lesiones son un poco mayores y esto que está ya todo en fase costrosa, pues se ve mejor porque se marca más el dibujo con la costra. Las vesículas a veces estaban rodeadas de un halo edematoso y eritematoso, como en este caso. A veces las lesiones eran más dispersas. Esta niña podíamos pensar una varicela, se hizo serología varicela y era negativa. O a veces las vesículas pues también son más grandes. En estos casos, como vemos, lesiones más abigarradas, de mayor tamaño. O en casos de pacientes más enfermos, pues las lesiones son más dispersas, las vesículas, afectando también a muslos y a brazos. Y también hemos visto una serie de pacientes que tenían erupciones vesiculosas solamente acrales, en manos, pies, palmas, plantas. Y, como veis, es un patrón absolutamente diferente, que no podemos decir, por muy acral que sea, que se parece al patrón similar a perniosis. Es un patrón claramente vesiculoso y muy diferente al que vemos que parece un eritema pernio. En pacientes más enfermos hemos visto, sabiendo que se asocia a alteraciones de coagulación la COVID-19, pues vemos vesículas más grandes y vesículas hemorrágicas, como en estos casos. Los datos, una vez analizados y cruzados en el patrón vesiculoso, vemos que son de edades intermedias, con una edad media de 45 años. El comienzo de los síntomas es muy característico en este tipo de erupción porque suele ser muy precoz, muy al comienzo de los síntomas. Incluso en nuestra serie, el 15% de los pacientes que tenían este patrón lo presentaron antes del desarrollo del resto de síntomas, de la fiebre, de la tos, de la disnea, etcétera, etcétera. El pronóstico general es intermedio, lo medimos pues con necesidad de ingreso, con necesidad de atención respiratoria, UBIs, etcétera, y es muy frecuente el picor. Esto se diferencia mucho de la serie italiana de Recalcati, en el que decía que no había picor. En nuestros pacientes, pues prácticamente en todos los patrones hay picor, y la duración media es de 10,4 días.
esta imagen la he puesto para explicar por qué llamamos monomorfo. Esta foto de dermapíxel es una foto típica de varicela con pápulas, pústulas, vesículas y costras, mientras que nuestras erupciones de COVID pues son muy monomorfas y vemos al paciente con todas las lesiones con la misma forma en un momento determinado. El patrón urticariforme, como he dicho, pues como veis es evanescente. Estas señales de bolígrafo significa que el médico le ha pintado donde aquí había antes no hay y donde no había sí hay. Y tienen unas imágenes muy similares a las urticarias que estamos acostumbrados a ver, muchas veces geográficas, otras veces con lesiones más en placa, como vemos este antebrazo, a veces con lesiones de más pequeño tamaño o lesiones muy grandes, como este caso de esta mejilla en una niña, que parecía una niña abofeteada. Lesiones en personas mayores, hemos visto urticarias en niños tan pequeños como este bebecito. Lesiones más confluentes, lesiones con mayor eritema, como vemos en este caso. Lesiones más en placa o con mucho edema, como en este caso donde ha perdido el eritema por la cantidad de edema que presenta. Lesiones muy superponibles a cualquier urticaria que vemos de cualquier causa o de causa no conocida, como nos pasa tantas veces con la urticaria. Y también hemos visto casos de urticaria en palmas y plantas y distales, igual que ha sucedido con las vesículas. ¿Cuáles son los datos del patrón urticariforme? Pues son edades intermedias un poco mayores que las vesiculosas, 48 años de media. Su aparición coincide con el resto de síntomas generales COVID-19. El pronóstico general es peor, aunque en nuestra serie el 0% de mortalidad. El picor es muy frecuente y además es difícil de controlar. Esto no lo hemos recogido, pero sí no era un dato de recoger en nuestro estudio, pero sí que repetidamente nos lo decían los pacientes, que se controlaba mal con antihistamínicos, y la duración media de 6,8 días. El patrón maculopapuloso, vamos a poner imágenes de las distintas características que hemos visto. En algunos casos serán como estos, erupciones muy morbidiformes, algunas veces elementos más grandes o más confluentes. Esta es la típica imagen que nos recuerda a una pitiriasis rosada de Ibert. Este paciente, curiosamente, ha mandado hoy un email porque había tenido muchos síntomas COVID, pero no había tenido acceso a PCR y tiene la serología hecha y nos ha mandado hoy el informe que es positiva. O sea que este estaría incluido entre los confirmados, aunque ahora ya no se cambia. El patrón maculopapuloso a veces tiene elementos más sólidos con pápulas individuales, digamos que más concretas o con más entidad, a veces más abigarradas, que incluso pues puede recordar un patrón urticariano. En esto pues nos hemos fijado mucho en la descripción que nos hacía el dermatólogo, que nos aseguraba que no eran abones evanescentes, sino que eran pápulas fijas. Y hay varios casos, y también posteriormente se han descrito en la literatura, de erupciones laterotorácicas o periaxilares, a veces con halo purpúrico, como en este caso. Esta es una imagen que también se repetía de pápulas perifoliculares purpúricas, como veis, y casos con más edema que puede recordar a un eritema de levatum diutinum. Esta es otra paciente que estaba diagnosticada con criterios clínicos, además estuvo bastante pachucha y también pasado el tiempo, después del cierre del estudio, la publicación, tiene hecha serología que no tuvo acceso a PCR y es positiva. Otras lesiones parecen dianas y nos recuerdan a un eritema multiforme, a veces más bonitas las dianas y a veces menos marcadas, como este caso, o más pequeñas, como en este caso. Y por último vimos también lesiones maculopapulosas purpúricas, algunas de pequeños elementos. Esta foto es de una señora mayor, pero estas erupciones purpúricas puntiformes las hemos visto también en bebés y otras de mayor entidad que asemejan una vasculitis.
¿Cuáles son los datos del patrón maculopapuloso? Las edades intermedias mayores a los previos, de 55 años. Su aparición también, igual que las urticarianas, coincide con el resto de los síntomas. Se asocia a un pronóstico general todavía más grave y hemos encontrado en nuestro caso un 2% de mortalidad. El picor es también bastante frecuente, 57%, y la duración media de la erupción de 8,6 días. Unas imágenes del patrón de oclusión vascular o lividonecrosis, como estas imágenes de necrosis distal, a veces bastante severa, como vemos en estos casos. Como veis, es distal, es violáceo y no se parece nada al patrón acral similar a perniosis. O estas lesiones de lívido persistente, no lívido transitoria, como en otros casos que he dicho, en pacientes con mal estado general, vienen miembros, pero también lívido en tronco. Lesiones más necróticas, como estos dos casos. Y en esta foto les quiero enseñar, por un lado, los patrones de las lívidos racemosas persistentes de pacientes ingresados con los patrones de lívido transitoria que han tenido gente joven que tenían una evolución clínica mucho mejor. Y luego hemos visto zona púrpura retiforme, con estas necrosis en forma de red. Y los datos de este patrón es el patrón que hemos visto en edades más avanzadas, igual que en los criterios de gravedad de la enfermedad COVID-19 también se asocia a mucho peor pronóstico y en nuestra serie hemos visto un 10% de mortalidad. Su aparición también es coincidente con el resto de los síntomas y la variabilidad que he comentado antes de algunos pacientes con muy buen pronóstico cuando también en el otro extremo están los pacientes de pronóstico malo. Tengo que decir que la gravedad, la asociación de gravedad de cada uno de los patrones es coincidente con la asociación de gravedad de la enfermedad por edad. Por eso, en nuestro estudio hicimos también un análisis de regresión para, teniendo en cuenta el sexo, también sabemos que el sexo varón es de peor pronóstico, y la edad, y vimos que como factores independientes era significativo. Quiere decir que las manifestaciones cutáneas en sí mismas no aumentan la gravedad, pero sí que son, ni la aumentan ni la disminuyes, pero sí que hacen coincidir con cuadros de mayor o menor gravedad de la enfermedad general. Con todo este trabajo, ¿qué conseguimos? Pues nuestros objetivos eran muchos, aunque no eran todos, porque hay muchísimas cosas que se quedan sin hacer y sin saber, pero aquí en pequeño pongo mis objetivos y además de conseguir pues, un trabajo maratoniano en un tiempo récord con la gran ayuda de tantísima gente, además de conseguir esa unión, pues sin duda hemos conseguido hacer una orientación diagnóstica a través de un órgano accesible a la vista, fácil de explorar como la piel, para poder orientar a los eventuales pacientes de COVID-19 y lo hemos conseguido hacer durante la pandemia como queríamos. También se ha conseguido con este estudio, gracias a los resultados, ver cuál es la relación que tienen los distintos patrones con la gravedad del cuadro clínico COVID-19. De manera que, como hemos explicado, los patrones acrales similares a perniosis se asocian a enfermedad de muy buen pronóstico, mientras que los patrones livedoides se asocian a gravedad de muy mal pronóstico, estando las reticulares las maculopapulosas y las urticarianas en el medio. No hemos conseguido remodelar los criterios clínicos de COVID-19, la variabilidad de las manifestaciones cutáneas, por mucho que hayamos conseguido agruparlo en 5 patrones, es muy grande, pero sí que es verdad, y lo estamos comprobando día a día desde que salió esta publicación, que sí hemos conseguido despertar en toda la comunidad médica, y no solo en la comunidad médica, sino también en los pacientes, el interés por mirar lo que está pasando en la piel en los pacientes con sospecha de COVID, y que esto nos está ayudando a orientarlo. También hemos conseguido
un efecto secundario que no nos gusta y contra el que hemos luchado mucho, por lo menos los investigadores principales hemos estado intentando que esto no sucediera, pero ha sucedido porque hemos conseguido crear una alarma social que no tenía sentido. Nosotros queremos trasladar, y lo importante es saber que la piel es de gran ayuda, a apoyo, a encaminar, a saber qué pruebas tengo que pedir, etcétera, etcétera, pero la presencia de una lesión cutánea no hace que un niño esté más grave que si no la tuviera, o no hace que tenga unas pruebas más positivas que su hermano, que a lo mejor no tiene esta manifestación y es totalmente asintomático. O sea que no tenemos que ver la manifestación cutánea como un susto, que es como como desgraciadamente pues lo ha visto muchos sectores de la sociedad, sobre todo lo habéis vivido los pediatras, porque sobre todo los que se han asustado son los padres, y no es así, es simplemente una orientación que nos puede ayudar hasta incluso desde el punto de vista epidemiológico a la hora de saber investigar y ver si ese niño tiene que tener cuidado especial con sus mayores, con sus abuelitos, etc. Otra cosa muy importante que se ha conseguido es saber según qué criterio cuál es el estudio más adecuado para confirmar el diagnóstico COVID. Si sabemos que las lesiones sacrales son del final, no se nos ocurriría pedir una PCR que se positivizan al principio, y sí que solicitaremos una serología, unos anticuerpos, que son los que eventualmente serían positivos. De la misma manera que si vemos una erupción vesiculosa que sabemos que es muy precoz, pues incluso hasta pediríamos la PCR 2 o 3 días más tarde, pero no se nos ocurriría pedir nunca un test serológico cuando no ha dado tiempo a que se positivice. Por último, hemos conseguido una cosa que a mí he dicho antes y así lo veo, que me parece muy importante, es conseguir esta base sobre la que poder investigar tantas cosas que son imprescindibles, tantos enigmas que nos quedan por saber. Es muy diferente este tipo de lesiones, es muy diferente la histología que tiene cada una y por tanto la fisiopatología que hay que investigar, el efecto causa-efecto, la causalidad que tiene con el virus o con la reacción inmunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esta base es mucho más fácil aplicar estudios con relación clínico-histológica, moleculares, etcétera, etcétera. Sin embargo, como hemos dicho al principio, quedan muchísimos más enigmas por resolver y que tenemos que ver como puertas que se nos abren para empujar y para investigar y para seguir intentando. Me ha gustado muchísimo lo que ha dicho el presentador de la sesión, que cuantos más cosas sabemos, más cosas nos damos cuenta que no sabemos de este virus, y es así. O sea, vamos sabiendo cosas y nos tenemos muchísimas dudas. Un ejemplo son los herpes zóster. Estamos los médicos en esta temporada viendo muchísimos casos de herpes zóster. Este es uno de la semana pasada de mi consulta. Muchísimos casos de herpes zóster. ¿Qué está pasando? Las erupciones que estamos viendo, como por ejemplo la que parecen una pityriasis rosada, ¿son realmente causadas por el virus? ¿Son realmente causadas por nuestra reacción inmunitaria? ¿O son una facilitación? O sea, este virus, esta enfermedad deja en nuestra inmunidad en un estado tal en el que facilita el desarrollo de otras enfermedades víricas, como podría ser un herpes zóster, una pityriasis rosada, una parvovirosis, etcétera, etcétera. Son cosas que tenemos que seguir investigando. Respecto a la fisiopatología, tenemos el tener este tipo de manifestaciones nos obliga a investigar qué de estas manifestaciones está produciendo directamente el virus, qué lo está produciendo la reacción macrofágica, el depósito de inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Estamos acostumbrados a ver o a saber, tenemos el concepto de que la inmunidad es esa arma, el arma estupenda que tenemos para defendernos de las agresiones, y resulta que en esta enfermedad está claro, igual que está demostrado en otras enfermedades como es el dengue, que en los pacientes que necesitan más tratamiento de oxigenoterapia, más asistencia respiratoria o más asistencia en UBI,
son pacientes que tienen una reacción de inmunoglobulinas mucho más brusca y mucho más elevada que otros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una inmunidad efectiva y hay una inmunidad dañina? ¿Por qué unas personas reaccionan de una manera o de otra? Este tipo de manifestaciones, igual que hay daño en el alveolo pulmonar, en el corazón, en otros órganos, los produce el virus por un daño tisular directo, por un daño del endotelio directo, por un daño indirecto, por el complemento, por las inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando llegue un día en que tengamos una vacuna que nos va a generar una reacción inmunitaria? ¿Nos vamos a encontrar una serie de manifestaciones cutáneas nuevas o diferentes? ¿El virus va a cambiar? ¿Sigue cambiando? ¿Nos va a dar más sorpresas? Un ejemplo es cuando hicimos esta serie, que hace un mes que acabamos, no vimos ninguna enfermedad de Kawasaki y ahora están apareciendo. ¿Cuántas sorpresas más nos tiene preparados? ¿Dónde está el asunto de los factores de susceptibilidad? ¿Qué pasa? Tenemos que desarrollar una ciencia de COVID genómica, a ver por qué unos organismos reaccionan de una manera o de otra. ¿Qué tienen que ver los factores hormonales? ¿Por qué la afectación de los varones? Porque los receptores del angiotensina 2 sí y los receptores androgénicos, ¿qué pasa? ¿Qué relación, si tiene alguna, hay con la alopecia? Etcétera, etcétera. Todos estos son cantidad de enigmas que son puertas que afortunadamente a mí me encanta que haya especialización, que haya inmunólogos, que haya patólogos, que haya bioquímicos moleculares, que entre todos podamos ir consiguiendo desvelar los enigmas. Respecto a las conclusiones, yo sé que los estudios científicos, y además uno tan serio como este, tienen conclusiones científicas, pero no me gusta dar conclusiones científicas en este caso. Ya he hablado de lo que hemos encontrado y me gusta dar mis conclusiones personales. En primer lugar, que es muy necesario seguir investigando y no parar. En segundo lugar, para mí y para todo el equipo ha sido una gran satisfacción comprobar cómo en un tiempo maratoniano de 15 días más 5 de análisis y escribir se ha conseguido un estudio que tengo todo el derecho a decir que es pionero y único en el mundo, porque no es mío, es de un grupo grande de dermatólogos que han querido generosamente poner su esfuerzo, poner sus casos para que esto salga adelante. El gusto de haber comprobado que la unión hace la fuerza, que es otra manera de trabajar que a mí me da la sensación de que a partir de ahora va a proliferar, por lo menos en el mundo de la dermatología. Y a nivel personal, para mí ha sido un gran aprendizaje este estudio, porque he visto, demostrado, que incluso en los peores momentos no podemos recordar haber pasado momentos tan malos que a nivel personal, a nivel familiar, todos hemos tenido pérdidas, enfermedades, a nivel laboral, horas sin parar trabajando, a nivel anímico, nuestros pacientes enfermos atendiendo cosas tremendas. Pues aún en esos momentos tan terribles, si uno quiere sacar adelante, pues se puede, y este trabajo pues lo ha demostrado y a mí me ha servido mucho, me ha sido de un gran aprendizaje. Por último, pues he empezado dando las gracias y quiero volver a dar las gracias. Lo digo ahora por si luego no tengo oportunidad, pero yo no puedo hablar de COVID-19 sin dar las gracias a nuestros pacientes que tanto han sufrido y en nuestro caso que tanto han querido dar, tanto han querido ayudar al desarrollo, al mejor desarrollo de la pandemia con sus lesiones cutáneas. Y bueno, y otra vez de nuevo agradecer a la audiencia pues, que ha querido unirse y a los organizadores. Estaré dispuesta, dentro de que sabéis y que vuelvo a repetir que hay muchos más enigmas que datos reales, pues lo que pueda de las preguntas que surjan estaré encantada de poderlas atender.
Gracias, Cristina. Ha sido una gran exposición y además gracias por ese gran esfuerzo que has hecho tú junto con tu grupo de todos los dermatólogos. Y gracias por ser la impulsora y haber conseguido este estudio COVID-Piel, que desde luego es una maravilla para todos nosotros, que nos ayuda para poder desarrollar con mucha más eficacia también nuestro trabajo. O sea que es una gran ayuda lo que para nosotros ese trabajo y esas imágenes, sobre todo las imágenes que es lo que verdaderamente nosotros queremos para poder hacer ese diagnóstico de final. Vamos a pasar a responder a una serie de preguntas que tenemos a través de la página web. Y una pregunta que insisten mucho es ¿qué tipo de tratamiento recomiendas en los distintos tipos clínicos que has expuesto? Realmente no hay ningún tratamiento específico para ninguna de los patrones dermatológicos que estamos viendo. Pero la realidad es que todos ellos o muchos de ellos necesitan un tratamiento sintomático. Hemos visto en nuestra serie que es muy frecuente el picor. Luego, el uso de los antihistamínicos ha sido muy necesario en muchos de los casos. En los patrones urticarianos que os he comentado que la reacción es mala, la mejoría del picor es mala, hemos tenido que escalar dosis de corticoides con mejor respuesta. Como tratamiento más específico, podemos hablar de las lesiones acrales similares a perniosis, que las estamos tratando como se trata cualquier perniosis, de una manera un poco a veces, sintomática. Se suelen utilizar las cremas de corticoides para disminuir la inflamación. Cuando hay rotura epidérmica, se suelen utilizar cremas de antibióticos para evitar la infección y también se utilizan, igual que en las perniosis, de una manera, digamos, fuera de indicación, pero se usa mucho, las cremas de vasodilatadores tópicos que mejoran mucho la sintomatología y parece también que aceleran la cicatrización. Aunque todas ellas son autocurativas y desaparecen, parece que mejoran los síntomas de los niños. Muy bien. ¿Qué consejo le dirías a los padres de estos niños cuando van a consulta? Bueno, eso a mí lo que me parece importante es que con este estudio, tenemos a dónde agarrarnos. Cuando teníamos las redes sociales y las lesiones acrales y niños buenos, pues no sabíamos si teníamos que encerrar al niño en un cuarto, abandonarles en su familia o si decirle a su padre que tenía que estar muy preocupado. Gracias al estudio sabemos primero que tienen que estar muy tranquilos, que esto es una manifestación, pero no significa peor pronóstico y que al revés se asocia a pronósticos magníficos de esta enfermedad. Y luego tenemos que decirles que dentro de las precauciones lógicas, que yo creo que ahora mismo tiene que hacer todo el mundo, tenga estas lesiones o no, tenemos que saber que son manifestaciones tardías, cuando la PCR es negativa. Si la PCR es negativa, es raro que se contagie. ¿Qué me gustaría a mí? A mí me hubiera encantado, lo que pasa es que entre que no es fácil, no lo podemos hacer, me hubiera encantado a cualquier paciente que me hubiera venido con estos síntomas hacerle una PCR y hacer una serología. Pero cuando esto no es posible, hay que ser sensatos. Hay que decir, pues, es una manifestación que está. ¿Qué podemos decir nosotros con nuestros 5 patrones? Que está asociada. No sabemos si la produce el virus, si la produce la inmunoglobulina, si la produce el complemento, si la produce un bicho que ha venido y que está a la vez dándonos una epidemia paralela. O sea, que no podemos dar datos que no tenemos, pero sí podemos tranquilizar y pedir actuar con sensatez, sabiendo que lo propio es que no contagien, pero que no es algo que podamos asegurar. No sé si eso le valdría a unos padres. ¿Tú qué opinas? Que de esto entiendes más que yo. Hombre, verdaderamente los padres lo que quieren es tranquilidad y entonces eso verdaderamente... Pasa que también hay mucha incertidumbre, mucha falta de información y eso también a ellos les puede generar un poco de ansiedad.
pero sí, verdaderamente necesitan un poco de tranquilidad y de ver que no hay nada malo o que no es nada peligroso o malo a la hora de pasar la y el sentido común. Bueno, eso a veces es más difícil. El tener cuidado con sus mayores. Es más difícil. En los padres de los niños algunas veces es más difícil. El sentido común. ¿Ha habido posteriormente a este trabajo, ha habido alguna otra manifestación cutánea o alguna cosa que ya no os haya dado tiempo a describir en este estudio? Sí, la verdad es que os he hablado de cuántas sorpresas más nos va a dar este virus y nos las da. Cuando nosotros empezamos con este estudio no había más que había una publicación de la que no he hablado por falta de tiempo, que para mí también es súper interesante, que es del primer paciente que se manifestó, que se diagnosticó por una lesión cutánea. Un paciente tailandés que apareció con una erupción generalizada purpúrica. Si tú vives en Tailandia y tienes una erupción purpúrica, pues el médico te tiene que diagnosticar de dengue como está mandado, pero los análisis de dengue dieron negativos y tenía coronavirus. Y esta es una publicación cortísima, son 2 párrafos, y el último párrafo lo dedica el autor, que ojalá nos lo hubiéramos leído más despacio, a decir: por favor, la comunidad médica tenga en cuenta que esta enfermedad que desconocemos se manifiesta en la piel. A mí me gusta de vez en cuando sacar esa letter y volverme a leer esto que dijo este señor. Pero es verdad que hemos ido viendo manifestaciones diferentes y que, como he dicho antes, por ejemplo, se están dando casos que tampoco sabemos de hiperinflamación muy similares al síndrome de Kawasaki, que no había ninguna descripción ni habíamos visto ni ninguno de los casos de toda España nos han presentado, y sin embargo esto ahora sí que lo hay. Entonces, pues no, yo tengo la sensación de que al menos en España esto está yendo hacia abajo, vamos muy bien y no vamos a encontrar enfermedades cutáneas nuevas, pero ya tenemos una que coincide, que se asocia a la pandemia y que no estaba hace un mes cuando hicimos este estudio. Bueno, otra pregunta que me hacen durante el estado de alarma después de la pandemia, del confinamiento, hemos diagnosticado, los pediatras hemos diagnosticado megaloeritemas. Entonces, la pregunta en sí es: ¿está escrito este patrón en relación con el SARS-2? No hemos visto... No has dicho algo en las diapositivas, pero una pregunta como que se insiste mucho en esta pregunta. Sí. Pues ahí tenemos, hay algunas dudas, hay muchas más dudas de las que he hablado, pero primero hemos visto una paciente que está en nuestra serie que parecían lesiones de megaloeritema, pero era una urticaria, realmente lo caracterizamos como patrón urticariforme, aunque los mofletes que se le ponían eran como muy similares. Y por otro lado, pues yo tengo la fuerte sospecha que me importa muchísimo que se sepa lo que se ha demostrado con lo que yo sospecho, que es muy diferente, pero yo tengo la fuerte sospecha de que hay una facilitación de otras enfermedades víricas en el contexto de pandemia COVID. Entonces, esto podría explicar. ¿Se han encontrado asociaciones entre una descamación periungueal tardía en el contexto de COVID? Yo no la he leído en ningún sitio ni lo hemos visto en nuestros pacientes. Me gustaría saber si se refiere a manos o a pies. Porque no lo explica concretamente la pregunta. Hay otra cosa de la que no hemos hablado porque no tenemos tiempo infinito, pero junto con la pandemia COVID, yo siempre digo que hemos vivido una epidemia paralela de dermatitis de manos, porque nuestra piel no está acostumbrada a estar todo el día lavándose las manos y poniéndose soluciones hidroalcohólicas y tal. Entonces hemos visto muchos niños con dermatitis de manos como las que tienen las amas de casa que se pasan el día fregando. Entonces esto sí que puede ocasionar descamación periungueal, entre otras cosas. También me insiste mucho en la pregunta de que cuántos de los pacientes del estudio eran pediátricos y si había algún patrón dermatológico, que más o menos has dicho, pero algún patrón dermatológico en los niños.
No me sé cuántos eran pediátricos, no tengo los datos, pero sí que había bastantes pacientes pediátricos y con gran diferencia el patrón que predomina es el patrón acral. Acral similar a perniosis. ¿Eran dolorosas esas perniosis? Los niños se quejan más que de dolor, de molestia y sobre todo al roce. Les molesta ponerse los zapatos. ¿Y la resolución era espontánea o poníais tratamiento? ¿Cuánto tiempo duraba? Bueno, como cada caso, este lo llevaba un médico y estaba en un sitio distinto de España, cada uno ha hecho lo suyo. Pero el tiempo que hemos vigilado duraban unos 12 días, pero hemos dejado de vigilar. Esto ya es una opinión personal. Los pacientes míos que yo he seguido se han resuelto completamente, pero muchos han durado más de un mes hasta que eso se ha solucionado del todo. Ante la aparición de lesiones cutáneas, ¿cómo estaba indicado realizar PCR de coronavirus o si teníamos resultados negativos, era ideal hacer las pruebas inmunológicas? Como hemos visto que hay 5 patrones muy diferentes, pues si vemos un patrón vesiculoso que es muy inicial, deberíamos poder hacer una PCR. Y sería ideal hacerlo, otra cosa es que lo podamos hacer. Y si vemos patrones tardíos, como es el acral, sería ideal poder hacer pruebas serológicas que aparecen en tiempos más tardíos de las fases de la enfermedad COVID-19. En todas las series publicadas en tanto en niños como en adolescentes monosintomáticos a nivel cutáneo, se cumplen las imposibilidades de demostrar la etiología por COVID. ¿Se plantea la posibilidad de que estas manifestaciones no lleguen a activar la inmunidad? No es en nuestro caso. En nuestro caso, todos los pacientes, el 100% de los pacientes, pues el 19% de 375 tenían o PCR positiva o tenía clínica COVID. Y lo que es verdad es que hay muchas más publicaciones en las que no encuentran serologías positivas después. Y es verdad, conocemos muy poco de las reacciones inmunitarias de este virus. Es posible que sean reacciones inmunitarias escasas que no den positividad a los test serológicos. También es posible que hemos estado usando test serológicos que han sido retirados porque no eran fiables. Entonces, son demasiadas dudas, pero desde luego es muy plausible y muy pertinente pensar en esto. Esto puede ser una de las muchas opciones. Vale, ya el tiempo se nos está echando encima. Entonces, te hago una última pregunta que me hacen. Si existe algún estudio que correlacione la afectación propia del neurotrofismo del virus, como la de Geusia o la anosmia, con la afectación cutánea. ¿Hay alguna relación? Pues no parece que la afectación cutánea tenga que ver con alteración neurológica. No vemos que haya zonas de anestesia ni nada parecido. Sin embargo, antes de hacer el estudio, una de las cosas que tenía mucho interés en saber eran los síntomas, porque me llamaba muchísimo la atención que en la serie de Recalcati no había picor. Y pensaba, igual que el epitelio neurológico de la nariz se altera y produce eso, una anosmia, igual también las terminales nerviosas que aferentes para generar el picor o para hacer sentir el picor están también alteradas y por eso nuestros pacientes no tienen picor. Pero hemos hecho el estudio y es todo lo contrario. Tenemos un gran número de pacientes, la gran mayoría tienen mucho picor. Por tanto, nosotros pensamos que lo nuestro tiene mucho que ver con el endotelio y mucho más que con las terminaciones nerviosas, como en el caso de la anosmia y la geusia. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y paso la palabra a Javier. Muy bien, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo y quería dar, en principio, gracias a todos los profesionales que se nos han unido con las preguntas, a la doctora Cristina Galván, que ha dejado una posición clara y diáfana
de las manifestaciones cutáneas, nos ha estructurado perfectamente los grupos, estructurándolos con respecto a la gravedad y al momento de las manifestaciones cutáneas. Dar las gracias a la moderadora, a la doctora Pellegrín, que se ha tenido que manejar con muchas preguntas, lo ha hecho genial, y gracias a Rey Jofre por todo el apoyo que nos ha dado para la organización de esta ronda. Decir simplemente que unos días la webinar quedará colgada tanto en la página web de la SPA como en el aula de formación de Rey Jofre, y anunciar que mañana miércoles habrá otra sesión sobre dermatología pediátrica en tiempos del COVID, que moderará también la doctora Pellegrín. Ya han visto que la tenemos explotada en la sociedad. Componentes de la talla también del doctor Raúl de Lucas, jefe de sección de dermatología pediátrica de La Paz. En pediatría no hace falta presentar al doctor de Lucas. Y la doctora Magda Campín, jefa del servicio de medicina preventiva y epidemiología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y a los ponentes, y muchas gracias.